Hoy en presentaciones, Guts, apodado el Espadachín Negro. Este es un mercenario de aspecto imponente que porta una gigantesca espada y está marcado con el estigma del maldito, el cual atrae espíritus malignos hacia el portador. También tiene la particularidad de que en presencia de seres poderosos comienza a sangrar y a generarle dolor. Su sentido de alegría fue erosionado por completo a causa de tantos años de derramamiento de sangre y tragedia. Pero retrocedamos un poco. ¿Cómo lo marcaron? ¿Quién? ¿De dónde salió? Permítanme narrarles la historia de Guts, el Espadachín Negro. Nacido de una mujer ahorcada en un árbol, fue acogido por Shizu, una mujer que viajaba con un grupo de mercenarios liderado por Gambino. Esta lo adoptó tras la reciente pérdida de su bebé. A los 3 años presenció la muerte de Shizu a causa de la peste. Gambino enseñó a Guts a luchar cuando este tenía 6 años. Lo hacía de una manera muy violenta. Tal era la violencia que incluso varias personas del grupo le pedían que no fuera tan duro con el chico. A raíz de la falta de armas adecuadas para su tamaño, Guts se acostumbró a utilizar espadas grandes, casi de la misma altura que el propio Guts. Se centró en el manejo de la espada para ganar el favor de Gambino, y más tarde para satisfacer sus propios deseos de lucha. Sin embargo, Gambino rara vez le dio su visto bueno. Fue tras una herida infligida por este que Guts adquirió el instinto de abrazar su espada en busca de tranquilidad. A los 9 años participó en su primera batalla y recibió su primer sueldo, el cual compartió con Gambino. Esa misma noche, Donovan, un compañero de Gambino, le pidió estar con Guts por una noche, y el mercenario, casi sin pensárselo, aceptó. Más tarde, el hombre entra en la tienda de Guts y abusa de él. Al día siguiente, Guts intenta decírselo a Gambino, pero desiste. Algún tiempo después, la banda de mercenarios se dirige a una batalla, donde Guts sigue a Donovan y lo asesina como venganza. También es en esta batalla que Gambino pierde su pierna. 2 años más tarde, un Guts más experimentado seguía participando en batallas y sobreviviendo. Sin embargo, pese al oro que le llevaba a Gambino, este último seguía tratándolo como un estorbo, llegando incluso a golpearle. Una noche Gambino entra borracho en la tienda de Guts con intención de acabar con su vida, ya que lo culpaba por la muerte de Shizu, la pérdida de su pierna y que sus mercenarios le hayan perdido el respeto, degradándolo a un niño maldito que debió morir bajo el cadáver de su madre. Es en este momento que le revela que, efectivamente, lo vendió a Donovan por 3 monedas de plata. Luego de esto, Gambino se abalanza sobre él y Guts lo mata instintivamente. La tienda comienza a arder y varios miembros de la banda entran para asistirlo, pero al ver que Gambino ya se ha muerto, uno de ellos se le acerca para pedir explicaciones. El joven Guts, por instinto, casi le cercena completamente un brazo. 2 mercenarios más lo atacan y no intentan escuchar su intento de explicar la situación. El chico logra esquivarlos y escapa en un caballo. Rápidamente los mercenarios montan en sus caballos y le persiguen. Uno de ellos logra herirlo en la espalda con una flecha y Guts cae por un precipicio, tras lo cual los mercenarios, dándolo por muerto, lo dejan. Casi sin fuerzas, Guts se levanta en lo profundo del precipicio y comienza a caminar en sufrimiento hasta que es encontrado por una jauría de lobos. Aunque en este momento pensaba que este sería su final, para su sorpresa, logró acabar con la mayoría casi de forma instintiva, haciendo escapar al resto de los lobos. A continuación, cae al suelo exhausto. Aquí es rescatado por una caravana de mercenarios que pasaba por el lugar. Pasado un tiempo, podemos ver a un Guts adolescente entrando en un castillo. Los soldados están atemorizados por la presencia de un guerrero llamado Bazuzo. Guts le pide que se enfrente a él, y sin dejarlo reaccionar, le ataca rápidamente. El primer golpe mortal del joven es detenido por Bazuzo con su hacha, pero a esta se le hace una grieta, y en el segundo ataque, el gigante logra asestar un golpe a Guts en su casco. A causa de este golpe, su hacha queda hecha añicos. Aquí es donde aprovecha la apertura para acabar con su adversario y cobrar la recompensa. Después de derrotar a Bazuzo y recibir la recompensa, se dirige por un camino donde había unos mercenarios descansando. Estos, al verle, suponen que lleva consigo la recompensa de Bazuzo, por lo cual intentan asaltarlo, siendo superados fácilmente. Por orden del líder de la banda, Casca interviene, pero al ver que tampoco puede vencerlo, Griffith se une al combate, el líder de la banda del halcón. Este hace un trato con él: si perdía, tenía que unirse a la banda del halcón. Sin embargo, si ganaba, lo dejarían ir. Aquí es derrotado y finalmente se une a la banda del halcón. En su primera batalla, Griffith le ordenó que se ocupase de la retaguardia, para que así ellos pudiesen escapar, logrando retenerlos exitosamente. Sin embargo, en un momento se vio acorralado, pero para su fortuna, aquí es donde entran Pippin, Griffith y Judo en su ayuda.
Si bien Guts mantuvo la distancia con los otros miembros de la banda, es a través de diversos acercamientos exitosos que terminan considerándolo uno más de ellos, incluso cuando él afirmaba que se limitaba a hacer su trabajo. A la mañana siguiente entabla una conversación con Judo, quien le hace notar cómo los diferentes miembros son atraídos por el carisma de Griffith y la diferencia que existe entre la banda del Halcón y otras bandas de mercenarios, así como la duplicidad que representa Griffith junto con su convicción. Precisamente después de este diálogo, Griffith comparte con Guts su sueño de hacerse con su propio país, así como la forma en la que obtuvo el Berit. Guts aquí reflexiona sobre cómo un joven de más o menos su edad, que no es un noble, no pertenece a una familia real, puede estar tan convencido de sus objetivos. Sus pensamientos son interrumpidos al ser empujado al agua, momento en el que Rickard le felicita por ser seleccionado para liderar a 10 hombres. 3 años más tarde, Guts ya era jefe del pelotón de asalto. Es en su batalla contra los caballeros de la oveja de hierro que el rey de Midland ve cómo la banda del halcón destaca entre los ejércitos. En esta batalla, Guts tiene un papel preponderante, al lanzarse a combatir sin contar con el resto de sus compañeros. Algo que no le sienta bien a Casca, debido a cómo han tenido una relación de constantes peleas a causa de su irresponsabilidad, ya que al arrojarse de esta manera al enemigo pone en peligro a sus aliados. Cuando Griffith pide hablar con Guts, este responde que tiene en mente siempre a sus hombres, que ya no es el mismo Guts que solía ser. Cuando Guts se dispuso a luchar contra Zod, logró romperle la espada, pero cuando lo ataca se dio cuenta de que este no era un humano. Griffith fue a socorrerlo junto a otros soldados, pero solo consiguieron aumentar la furia de Zod y provocar una masacre. Guts y Griffith atacaron al apóstol y lograron cortarle un brazo. Cuando este se disponía a atacar, observó perplejo el Berit y avisó a Guts de que el destino de este ya estaba sellado, que lo que le esperaba era una muerte inevitable. Ahora pasemos a la última gran batalla de la banda del halcón. Doldry era un gran castillo que pertenecía al gobernador Genon, el cual contaba con varios ejércitos, como los caballeros del rinoceronte púrpura, del cual su líder era Boscogen, o los caballeros de la ballena azul, de los cuales el líder era Adon. La lucha con los ejércitos de Doldry duró varios días. En la primera batalla, Casca se enfrentó a Adon al borde de un precipicio, pero se encontraba muy débil, por lo que se desmayaba y Guts cae con ella al intentar ayudarla. Ambos cayeron en un río y Guts la protege durante la noche. Al día siguiente discuten y ella le revela que fue salvada de ser abusada por un noble gracias a la intercesión de Griffith, a quien se dedicó y adoró desde ese mismo entonces. Luego de prepararse para reunirse de nuevo con la banda, son atacados por un régimen de Adon. Los dos jóvenes se defienden, pero Casca aún estaba muy débil, por lo cual Guts le dice que regrese con Griffith, puesto que una espada siempre debe regresar a su funda. Aquí es donde un joven Guts lucha contra todo el regimiento enemigo, acabando con un total de 100 hombres. Cuando Griffith y los demás van a rescatarlo, lo encuentran inconsciente apoyado en un árbol. En la batalla por la toma del castillo, Guts se enfrenta a Boscogen, quien demuestra ser un guerrero temible. El líder de los rinocerontes rompe la espada de Guts, quien se ve en la obligación de usar un cuchillo. Por suerte, en la lejanía, se encontraba el apóstol Zod observando el combate. Este, impulsado por sus ganas de ver qué tenía la causalidad deparada para ellos, le lanza una gran espada al mercenario para que pudiese acabar con su adversario. Posterior a la batalla, la banda del halcón asiste a una gran celebración donde unos nobles intentan acabar con la vida de Griffith, quien, consciente de esto, cambia el veneno de su copa por un elixir, el cual solamente haría parecer que estaba muerto. También le encarga a Guts acabar con el hombre que le había puesto el veneno en la copa. Después, también asesina a quienes habían secuestrado, por orden del halcón, a Elise, la hija de Foss. Después de la toma del castillo, Guts, impulsado por el nuevo propósito que le brindaron las palabras de Griffith, en las cuales menciona que lo que él considera un amigo es a alguien que sea su equivalente. Entonces Guts, sin decirle nada a nadie, se pone en marcha, pero Judo lo detiene e intenta hacer que se quede. Casca, quien también se había enterado, llamó a Griffith para que hiciese algo al respecto, pero el mercenario no cambiaba de idea. A causa de esto, Griffith le recuerda el trato que habían hecho años atrás, y le dice que para que se pudiera marchar tendría que vencerlo en combate. Este iba a ser un combate entre convicción y tenacidad, el cual solo se extendió durante un ataque con el que termina vencedor Guts, y finalmente emprende su nuevo camino. Es aquí donde entrena durante un año, y una noche en un bosque se le aparece el caballero de la calavera, quien le avisa que tenga cuidado con las cosas que le ocurrieron más adelante. Poco después, participa en un torneo de combates de exhibición, donde se enfrenta con un guerrero muy versátil llamado Sylat,
pero a quien derrota sin mucha dificultad. Al verlo, el noble que organizaba el torneo le propone servirle para poder derrotar a un grupo muy poderoso, la banda del halcón. Guts va en busca de la banda, justamente cuando estaba siendo atacada por un grupo de mercenarios liderados por Sylar. Justo cuando este estaba intentando acabar con Casca, fue detenido por Guts, y comienzan a combatir. Tras usar varias armas sin provocarle ningún daño a Guts, Sylar decide usar su Urumi, pero esta arma tampoco sería efectiva, por lo cual procede a retirarse. Después de la lucha, Guts y Casca se van a un lugar apartado, y la líder intenta atacarlo, pero logra defenderse de todos sus ataques. Después, ella le cuenta que Griffith había sido encarcelado por mantener relaciones con la princesa Charlotte, y que estaba muy deprimido porque se había alejado de la banda. Guts se sorprende al oír esto, y deja que Casca lo hiera. Casca le pide que suelte la espada, y cuando logra apartarla, decide lanzarse desde el precipicio. Pero para su sorpresa Guts la salva. Después, él intenta consolarla. Luego de esto acaban teniendo relaciones. Pasado un tiempo, Guts le explica a Casca por qué se fue, y le anima a unirse a él. Luego de algún tiempo, Casca y otros miembros de la banda del halcón se preparan para ir en busca de Griffith, viajando a Windham, a 3 días de caballo desde su posición. El grupo se dirige por un cementerio donde hay un pasadizo secreto, del cual Judo supone que fue creado como vía de escape del castillo. Ante la sorpresa y divertimento de Judo y Pippin, Guts y Casca discuten el mezclar asuntos personales con trabajo. Al final de este pasadizo les esperaba Charlotte. Proceden a dirigirse a la Torre del Renacimiento. Mientras la princesa cuenta a Guts y a los demás que la construcción de la torre se remonta a miles de años atrás, cuando un rey llamado Gaiseric gobernaba un gran imperio, cuando por fin llegan a la celda de Griffith y entran. Todos los miembros del grupo se quedan atónitos al ver que el halcón estaba totalmente debilitado y demacrado, a causa de los daños que le había propiciado un torturador, el cual poco después aparecería y terminaría siendo eliminado por Guts. Después de salir de la celda, el grupo es emboscado por varios soldados de Midland, pero son todos derrotados por Guts. Casca y los demás huyen por una alcantarilla donde luchan con unos asesinos de la banda Bakiraka. El rey de Midland, al ver que no pudieron detener a los que rescataron a Griffith, decidió usar a Wyald, un sanguinario líder de una banda de mercenarios, conocidas como los Caballeros del Perro Negro. Cuando son alcanzados por el grupo, Guts y Pippin deciden retrasarse para combatirlos, pero pronto se dan cuenta de que por muchos mercenarios con los que acaben, sus compañeros no huyen, ya que eso haría que su líder los elimine. Es entonces cuando Wyald los reta a un combate. Al notar el aura asesina de su adversario, Guts recuerda la sensación que tuvo al enfrentarse a Nosferatu Zod, y se pregunta si esa es la muerte inevitable de la que le había hablado. Casca los llama para que atravesasen un puente, donde anteriormente habían colocado barriles con pólvora. A pesar de esto, Wyald y los caballeros sobrevivieron a la explosión y continuaron persiguiéndolos. Después de sortear las numerosas trampas que la banda había colocado, Guts y Wyald vuelven a enfrentarse. Es entonces que Wyald revela que Zod dijo que en el halcón había uno que merecía la pena, lo que confirma a Guts que Wyald es también un monstruo. Luego de intercambiar algunos golpes, Wyald decide tomar ventaja transformándose en su forma apóstol. Aprovechando su fuerza sobrehumana, lanza por los aires a Guts con un árbol dejándolo inconsciente y mata a numerosos miembros de la banda en el proceso. Luego intenta abusar de Casca, pero antes de que lo hiciera, Guts recobró la conciencia debido a las bofetadas que previamente le habían dado, atacando fieramente a Wyald hasta que no pudo más. Es entonces que Guts recuerda su entrenamiento cerca de la mina y sus charlas con Erika sobre si podría vencer a Zod, lo que le hace seguir atacando pese a tener varias costillas rotas y no poder moverse apropiadamente. Tras aprovechar un momento de distracción usando el cadáver de uno de sus subalternos como señuelo, le asesta un golpe definitivo en el cuello. Algunos miembros supervivientes del grupo se reúnen junto al cadáver de Wyald, algo temerosos por lo que acababa de suceder. De repente, vuelve a la vida, reclamando la vida de Guts y llevándose por delante a todos los que lo rodeaban. Pero antes de que pudiera siquiera atacar, asesina a Zod, quien le dice que el halcón debía vivir para el eclipse, ya que era el quinto elegido, y acaba rápidamente con la vida de Wyald. Guts entonces pregunta si Wyald no estaba relacionado con la muerte inevitable de la que le había hablado, a lo que Zod responde que muy pronto lo sabría. Después de rescatar a Griffith y vencer a Wyald, Guts y Casca le informan al resto de sus compañeros en la zona fronteriza del reino de Midland de la mala condición en la que se encuentra su líder. Es entonces que Guts, al ver el deseo del pelotón de asalto de estar con él, reflexiona: mi lugar. Por idiota y obstinado no me daba cuenta. Pero aquí ya tenía lo que en realidad anhelaba. ¿Por qué no nos percatamos de estas cosas hasta que se acaban o las perdemos? Poco después,
Guts observa a Casca junto al carromato en el que descansa Griffith. Casca le explica que no puede irse con él y abandonar a Griffith debido al estado en el que éste se encuentra, y eludiendo la conversación de Griffith y Charlotte en el Palacio Primrose sobre cómo, si es amigo de Griffith y su igual, Guts tiene que irse y librar sus propias batallas. Entretanto, Griffith sufrió una alucinación en la que su yo de la niñez se dirigía hacia el castillo de sus sueños. Entonces él, creyendo que está viendo esto en realidad, se arrastra hacia los caballos y los golpea para que cabalguen. Guts se da cuenta de esto y sale tras él, en otro carromato, preguntándose si todo empezó por su culpa sin saber bien qué hacer y qué pasará después. Cuando logra alcanzarlo, lo encuentra en un lago, entonces se percata de que comienza un eclipse solar. Detrás del halcón ve varios cuerpos antropomorfos y corre a ayudarlo, pero en cuanto se acerca a él, las facciones del Berit cambian y empieza a llorar sangre, lo cual da inicio al eclipse. Al llegar al extraño lugar, Guts y la banda del halcón quedan sorprendidos. Es aquí cuando comienzan a manifestarse los miembros de la mano de Dios. Asimismo, nota cómo el Berit ha vuelto a Griffith y cómo ahora ambos lloran sangre, coincidiendo el cambio justo cuando todo dio un vuelco. Durante la explicación de la mano de Dios sobre el sacrificio que habrá de realizar Griffith, Guts desafía a los seres ante cómo han sido llevados a semejante lugar y dicen cosas que para él son estupideces al no tener Griffith nada especial. Conrad erige una enorme mano altar para trasladar a Griffith a la cima. Este intenta sujetar a Guts para que no caiga, pero a causa de su debilidad, lo suelta. Guts comienza a trepar hacia arriba y tras ser marcado, intentó sacar a Griffith de la mano cerrada, negando las palabras de los miembros de la mano de Dios sobre cómo había sido Griffith quien escogió este camino. Guts afirma que él jamás haría algo así, solo para parar y preguntarse si esto sería en verdad lo que él deseaba, rememorando varias de sus conversaciones. Ante las bestias que buscaban su sacrificio, Guts luchó contra varios apóstoles él solo. Al bajar abruptamente de la mano altar, llama a los posibles supervivientes. Gastón aparece y habla brevemente con Guts sobre cómo las cosas empezaron a tornarse extrañas desde que vieron a Zod por primera vez, preguntándose si la propia banda y sus hazañas fueron parte de ello, con un comandante de un cuento fantástico escrito por vete a saber tú quién, y de que él era un secundario, o peor. Inesperadamente, la cabeza de Gastón explota por un apóstol. Asimismo, al ver a Pippin cerca, se aproxima a él solo para presenciar al conde partiéndolo en dos. Al ver a Casca atrapada por varios apóstoles, se lanza contra ellos con inenarrable furia, hasta que un apóstol atrapa su brazo izquierdo con sus fauces. Cuando Griffith se convirtió en parte de la mano de Dios, pasando a ser Femto, desciende hasta donde estaban Casca y Guts. Entonces, este comienza a abusar de Casca. Guts intentó detenerlo, deshaciéndose de Borkov con la espada que había tomado de Gastón, pero esta se rompió, con la cual después se corta el brazo y se dispone a detener a Griffith. Rápidamente, varios apóstoles lo detienen, y solo puede observar impotente a Griffith continuar con el acto. A continuación, irrumpe en el escenario el Caballero de la Calavera, que intenta atacar a Void, pero este crea un vacío y le devuelve el ataque. El Caballero de la Calavera libera a Guts y se lo lleva junto con Casca a la cueva de Godo. Tras 4 días en los que tiene una ensoñación, en la cual ve a la banda del halcón alejándose a caballo, finalmente recupera la conciencia en una cueva perteneciente a Godo, con Erika y Rickert, a quienes pregunta dónde está Casca. Al ver a Casca, intenta hablarle, pero ella no lo reconoce y se refugia en Erika. Rickert le explica que Casca no reconocía a sus antiguos compañeros y que solo confiaba en Erika, lo que hace que Guts salga corriendo de la cueva. Al anochecer se percata de que estaba siendo rodeado por varios espíritus. Es entonces que aparece el Caballero de la Calavera, y mientras que Guts lucha contra los espíritus con una espada prestada por este, le explica que el estigma, que había empezado a sangrar, atrae a seres de la oscuridad, debido a cómo su cuerpo o sangre habían sido dados en ofrenda a los seres de las tinieblas. Le indica que ahora se encuentra en el intersticio. Ante el desdén de Guts sobre los conceptos nombrados y que jura que seguirá luchando, el caballero nota que su poder fue lo que le permitió salir vivo del eclipse. Sin embargo, los espíritus dejaron de atacar al encontrar a Casca. Tal y como nota el Caballero de la Calavera, rápidamente Guts le pide prestado su caballo, y este lleva a Guts hasta Casca. En el trayecto, el caballero le explica que esta es la segunda vez que lo lleva, siendo la primera al sacarle del mundo alternativo. Ante la pregunta del joven sobre quién es él,
simplemente responde que es enemigo de esos seres de ultratumba, y que le llevó a la mina de Godo porque era el lugar ideal para esconderlos de los seres de las tinieblas, al haber sido la montaña hogar de hadas y elfos, así como que el polvo de alas de elfo fue lo que lo mantuvo con vida. Cuando se aproximan a Casca, el caballero observa que la joven estaba rodeada de espíritus malignos, pero no la atacaban. Cuando Guts se acerca a comprobar su bienestar, ella da a luz al niño demoníaco. Creyendo que era un ser maléfico, Guts intenta matarlo, pero Casca lo protege a toda costa, incluso mientras le dice que el infante es un ser maléfico, uno de los que devoraron a sus compañeros y la dejaron en ese estado. Al amanecer, tras notar que el niño se ha desplazado junto con los demás espectros a causa de la luz del sol, y que, a su manera, el pequeño aprecia a sus padres, el caballero se despide del hombre que pugna. Después de recuperarse de sus heridas en la cueva de Godo y reajustar sus sentidos tras la pérdida de un ojo y un brazo, Guts se prepara para vengarse de Griffith y asesinar a todos los apóstoles, dejando a Casca en la seguridad de la mina, ya que su actitud apenas ha cambiado en un mes, aunque ya no intenta huir si se presenta ante ella, pero ella aún le teme, especialmente en lo relacionado a la intimidad. Al día siguiente, Guts se prepara para partir. Explica a Rickard que lleva cuchillos al pensar que a partir de entonces podrían serle útiles, ya que Judo le había mostrado las bases, aunque él no quiso ir más allá porque no iban con él. Ante la pregunta de la hija de Godo, que por qué iba de negro, él le explica que porque luchará a tocar a menudo en lugares oscuros y con aquellos que moran en las tinieblas. Ambos ofrecen a Guts un brazo postizo hecho con materiales varios del almacén de Godo, pero antes de probarlo, Godo se queja de que Guts se lleva materiales que están a la venta, pero le da como regalo de despedida una espada que acababa de forjar aquel mismo día, y que consideraba una obra de arte difícil de mellar, pero cuando se disponía a probarla, irrumpió en la casa el apóstol Perro, quien estaba siguiendo el rastro residual del mal. Sintiendo las ganas de matar del apóstol, corre para asestarle varias estocadas, logrando hacerle múltiples heridas y abriéndole el abdomen, pero con este último ataque su espada se rompe, y el apóstol aprovecha este hueco para lanzarlo contra la puerta del almacén de Godo. Este se niega a morir en ese sitio, si no, ¿qué sentido tendría haber sobrevivido? Y hace caso a las instrucciones de Rickard de apuntar con su brazo mecánico y tirar de la lengüeta. A causa de que el brazo estaba demasiado cargado con pólvora, Guts acaba por dislocarse el brazo. A continuación encuentra la matadragones, una espada gigante hecha de hierro que le venía perfecta. Corta la mitad del apóstol con esta, preguntándole a Godo por qué no le había dicho que tenía el cacharro perfecto para él. Poco después, Rickard pregunta a Guts si no va a despedirse de Casca, y afirma que, en su opinión, tal vez debería quedarse allí antes de ir a vengar a los que ya no están, no pudiendo aceptar el fin de la banda del halcón. Guts responde que todavía quedan monstruos, la guerra no ha terminado, le pide a Rickard que proteja a la comandante y que él, como jefe del pelotón de asalto, irá a matar en las filas enemigas. En su fiero interior ve que le dan igual los motivos, y que solo hay una cosa segura. Algo tenebroso y tremendamente agresivo mora en su interior, sosteniendo sus piernas e instándolas a avanzar ante el oscuro viaje que le esperaba.